que si un gobierno se parece al de Maduro, si una forma de gobernar se parece a la de Maduro en Venezuela, no es precisamente el gobierno de Gustavo Petro, y no es precisamente Gustavo Petro con sus ideas comunistas, socialistas, castrochavistas que nos van a llevar a la miseria. No, señor, prácticamente es lo que ha hecho el uribismo durante más de 20 años acá en Colombia. Casualmente casi lleva el mismo tiempo que lleva, o llevaba el mismo tiempo que lleva el chavismo en Venezuela. A ver, ¿por qué? Porque hay que refrescarle la memoria a ustedes, porque hay que ponerlos en contexto a ustedes, y es que cuando Álvaro Uribe Vélez llega en el 2002 a la presidencia de la República de Colombia, inmediatamente se pasa la Constitución y la democracia por encima y se hace reelegir. Y no quedando contento con esto, don Álvaro Uribe Vélez iba a buscar una segunda reelección, o sea, para gobernar del año 2002 al año 2014, porque según él, es que yo necesitaba ese tiempo, es que yo iba a acabar con la guerrilla. Yo quería hacerle 4 años, pero no pude en 8, y yo necesitaba 12 años. Como aquí ya no se pudo seguir sobornando al Congreso, porque ya se había hecho con la primera reelección, entonces el señor optó por poner un presidente a merced de él, que fue Juan Manuel Santos, quien también se hizo reelegir en el año 2014. O sea, 2 periodos de Álvaro Uribe Vélez y 2 periodos desde que puso Uribe Vélez, y no quedando contento con eso, Uribe Vélez volvió a poner presidente en el 2018, que gobernó hasta el año 2022, no sin antes queriendo meter otro presidente en el 2014, que porque el que puso en el 2010 no le gustó. O sea que la tal democracia que defiende acá la gente de bien, caray, divinamente, los que toda la vida han gobernado, como don César Gaviria, como don Vargas Lleras, como don Juan Manuel Santos, como el señor Álvaro Uribe Vélez y como Andrés Pastrana, que anda opinando a diestra y siniestra. No, es que se pasan por encima la democracia, es que hacen hasta para vender y nadie hace nada. Señor Andrés Pastrana, si efectivamente su papá, el señor Misael Pastrana, también prácticamente y presuntamente se robó unas elecciones que nos llevaron a la creación de un grupo guerrillero al que perteneció Gustavo Petro, que después, posteriormente, muchos años después, termina siendo el presidente de este país. Quienes han socavado la democracia, quienes han pasado por encima de absolutamente todo, y quienes no han respetado ni la Constitución pasada ni la Constitución reciente, han sido ustedes. Pero volviendo al tema de Venezuela, todo se calentó cuando por allá salieron Angélica y Claudia López y Marta Lucía Ramírez y un puñado de la gente politiquera y populista en Colombia diciendo: nos deportaron, no nos dejaron entrar a Venezuela y vamos a hacer veeduría y vamos a salvar a este país. Y desde allá les dijeron: si ustedes no han podido con su país, por favor no vengan a meterse al de nosotros. Pero quien sí andaba en Venezuela era el señor Timochenko, ¿no? Allá estaba don Rodrigo Londoño, quien empezó un alegato en redes sociales con Claudia López diciendo que efectivamente en Venezuela sí se respetaba la democracia, y salieron algunos del pacto histórico y algunos representantes del progresismo en Colombia a decir prácticamente que la dictadura en Venezuela era una dictadura muy rara, una dictadura en donde habían votaciones, una dictadura en donde había oposición y una dictadura prácticamente en donde se podía hacer campaña para ver si sacaban al dictador por las vías democráticas. Y a estos toca decirles con toda la pena y el dolor del mundo que es que aquí en Colombia con los gobiernos de derecha también se podía votar, también se podía hacer campaña, pero adivinen qué pasaba, que siempre ganaba el candidato del oficialismo. O sea, al final nos ponían a elegir entre un candidato de derecha conservadora y un candidato de derecha liberal, o un candidato de derecha o un candidato de ultraderecha, o si se podía entonces al candidato
candidato que representaba el progresismo, me lo iban desapareciendo, caray, porque esta gente no nació para gobernar, carachas. O sea, que atribuirle democracia a Venezuela simplemente porque se puede hacer oposición es una cosa muy blandita y es una cosa prácticamente que no existe, porque el chavismo se montó hace más de 20 años, el chavismo prácticamente ha cooptado todos los poderes y el chavismo es el que decide a punta de represión militar quiénes pueden hacer oposición y quiénes no pueden hacer oposición, que una cosa es Hugo Chávez y que otra cosa es el señor Maduro, y que hay que reconocer acá que es que las elecciones de Venezuela sí fueron viciadas, sí hubieron cositas que no gustaron y que además de todo el descontento de la gente pues hay que tenerlo en cuenta, no solamente salir a decir ay no, gente que se informa con Caracol y RCN, gente que come del cuento del imperialismo, no, también hay que reconocer que una democracia se desgasta cuando todo el tiempo gobiernan los mismos. Pero siguiendo con esta situación, toca decir que algunos también se atrevieron a decir que el sistema de votaciones en Venezuela es el mejor del mundo y es mucho mejor que en Colombia, que allá no se permiten fraudes. Y entonces también salieron nuevamente los de la comunicación en la derecha, que toda la vida han defendido a los tiranos de la derecha, los medios de comunicación que toda la vida han defendido a los candidatos de los banqueros en Colombia, a decir que cómo era posible esto y a mandar prácticamente a todo el progresismo, incluso a los que no estamos de acuerdo con la dictadura de Maduro, a vivir en Venezuela. Se dieron las votaciones y la oposición en Venezuela, en cabeza de la señora Corina Machado, ya daba como ganador al señor González y decían que era un 70-30 de diferencia y que la paliza que le habían metido al señor Maduro, que mejor dicho por fin se había acabado el castrochavismo en Venezuela. Pero resulta que una vez se acabaron las elecciones, en el sistema de elecciones más seguro del mundo no salió ni un boletín en por lo menos 6 horas, no se hablaron de los resultados en por lo menos 6 horas y hubo un silencio absoluto de parte de todo el mundo, incluyendo también, hay que decir, al oficialismo en Venezuela, que empezó a repartir videos por todo lado dándose como ganador, al mismo tiempo que la oposición hablaba de un posible fraude electoral. Mientras tanto, el presidente de Colombia por ningún lado y no opinando en ningún lado tampoco, o sea, todo el mundo preguntándose que dónde está Petro, que efectivamente está en Francia con 8 horas de diferencia. O sea, nuestro queridísimo presidente Gustavo Petro podría decirse que está en el futuro en estos momentos, pero esto no le impedía opinar. 6 horas después salen los resultados con una victoria de Maduro con el 51% y con el 80% de los votos escrutados, o sea, una vaina irreversible. Daban por ganador al señor Nicolás Maduro nuevamente y empezaron los pronunciamientos del presidente Boric en Chile y el presidente Milei en Argentina. Hay que hacer un paréntesis acá y decir que la oposición venezolana se siente representada con el pensar de gente como Milei y como Nayib Bukele y como Donald Trump. O sea, tampoco es que uno diga, ay, los venezolanos se van a salvar porque llegó el candidato de Corina Machado. Mientras tanto, seguía el silencio acá por parte del presidente de Colombia. Queda un sabor de fraude o un sinsabor de que no hubo transparencia en las elecciones de Venezuela, pero al mismo tiempo queda el sinsabor para el proyecto progresista en Colombia de qué verdaderamente es lo que piensa Petro. Porque en campaña decían que efectivamente había una dictadura en Venezuela, pero ahora se acomodan normalmente ahí, suavecito ahí, como que en Venezuela se respeta la democracia y que este país va a respetar cualquier decisión que se tome allá. También hubo pronunciamiento de parte del gobierno de los Estados Unidos en cabeza de Joe Biden y la señora Kamala Harris, en donde decían que iban a respetar cualquier decisión que hubiera tomado el pueblo soberano democrático en Venezuela. Mejor dicho, ellos no van a tocar para nada ese petróleo que viene de Venezuela, y aquí los afectados nuevamente terminan siendo los más de 7 millones de migrantes venezolanos que salieron corriendo porque ya no daba más el producto del chavismo
socialismo concebido en la República Hermana. Pero también hay que decir que Venezuela ha padecido bloqueos económicos y cualquier tipo de saboteo para que no avance el proyecto bolivariano, o sea, de la revolución bolivariana en el pueblo hermano venezolano. Mejor dicho, las cosas como están en este punto van a ser bastante